Voy a dar paso a la siguiente mesa dedicada a la sostenibilidad, los 17 ODS en las organizaciones. Será moderada por María Molina, experta en sostenibilidad de Asufin, y también tendremos la suerte de tener aquí a Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC. Por favor, cuando... Yo sé. Ahora. ¿Quizá ahora sí? Pues nada, pues con este. Bueno, nada, decía simplemente que gracias a Patricia, al equipo de Asufin, por organizar este encuentro tan interesante con temas que, bueno, no dejan de ser parte de un contexto y un diálogo sobre sostenibilidad, porque, bueno, centra mucho el debate, como no puede ser de otra manera, la emergencia climática y también muchos los esfuerzos regulatorios y de todos los actores. Pero bueno, los aspectos sociales y sobre todo desde una organización que defiende los derechos de las personas como consumidores y usuarios, pues se han identificado temas de especial relevancia para tratar hoy. Y después del contexto que el director general del Tesoro nos hacía sobre cómo abordarlos y que nos puede arrojar luz sobre cómo vamos a afrontarlos o cómo se vienen afrontando, ahora vamos a tener otro diálogo sobre la perspectiva desde el punto de vista de sostenibilidad en que podemos enmarcar todo ello, ¿no? Entonces, ¿por qué es relevante hablar de esto en este momento? Porque Asufin ha considerado oportuno abordar un estudio como el que presentamos hoy sobre el ODS 12, y es que nos encontramos en el ecuador del periodo, del plazo que nos hemos dado para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y sin entrar un poco a valorar, aunque puede ser relevante la actitud con la que afrontemos el futuro, valoraciones positivas o negativas del camino hasta el momento o de los éxitos hasta el momento, desde luego es un momento crucial en el que nos encontramos y traigo aquí las palabras de Antonio Guterres: a menos que actuemos ahora, la Agenda 2030 se convertirá en el epitafio del mundo que podía haber sido, ¿no? Entonces, desde este punto, hemos querido sumarnos a la reflexión en torno a esta meta común que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y presentar este estudio que revisa un poco el papel de las personas consumidoras en la consecución de los ODS, ¿no? Si bien frente a estrategias anteriores, la esperanza con la que nacen los ODS es la implicación de más actores más allá del sector público o de las instituciones de los países, ¿no? De los estados, el ODS 12 es la única referencia un poco a la ciudadanía o la única apelación a la ciudadanía que se hace, y es en su vertiente de consumidores, como no puede ser de otra manera, y siendo las relaciones de consumo el motor económico, ¿no? Y sobre esto es sobre lo que hemos querido reflexionar. Encontramos, sin embargo, que el poder de los consumidores está limitado por factores como pueden ser la información, el poder adquisitivo, el tiempo, la oferta disponible y también su autopercepción como agentes del cambio, ¿no? Desde este estudio hemos buscado reflexionar conceptos como la persona consumidora consciente o responsable e intentar así acercarnos al concepto de consumo responsable, de consumo sostenible, perdón, en un sentido más amplio. Porque las palabras tienen implicaciones y las implicaciones conllevan a pensar en responsabilidades. Entonces tenemos que tener clara la capacidad y el poder del consumidor, pero también sus limitaciones, ¿no? Y más allá del estudio, el ODS 12 hace referencia tanto al consumo como a la producción. Consideramos que son dos caras de la misma moneda y en esa transición hacia una economía más justa, ¿no? Y para eso pues hemos querido hoy establecer un diálogo con Orencio Vázquez, que nos acompaña como coordinador del Observatorio de RSC, y pues eso, para reflexionar sobre las dos caras y los dos actores en juego en este ODS en concreto, pero evidentemente para la consecución de los objetivos marcados en los 17 ODS a través de las organizaciones, ¿no? Y en primer lugar, pues bueno, bienvenido y gracias por acompañarnos hoy. Me gustaría saber un poco qué consideras. Nosotros hemos reflexionado sobre este papel del consumidor, pero ¿cómo consideras tú que es esta contribución de las personas consumidoras a los objetivos de desarrollo sostenible? Si crees que realmente somos conscientes
como consumidores de las decisiones que tomamos en materia de consumo y de la capacidad de incidir en los avances, ¿no? Bueno, muchas gracias, María. Gracias a Patricia, a Sufín, por la oportunidad de estar hoy aquí. Y bueno, en relación a la cuestión que me planteas, yo creo que el consumidor o el ciudadano, porque bueno, en países con economías desarrolladas, consumidor y ciudadano es prácticamente equivalente, sí es consciente de las consecuencias de los actos de consumo. Y ahí entran dos variables, ¿no? Una de ellas es si quiere responsabilizarse y si tiene que responsabilizarse de que esos actos de consumo tengan un impacto, o estudiar qué impacto o externalidades pueden tener esos actos de consumo, que yo creo que bueno, de manera desigual en los diferentes mercados en Europa. Aquí pues yo creo que mayoritariamente la gente o el ciudadano no quiere responsabilizarse de esos impactos, ¿no? Y bueno, hay datos objetivos que lo indican, ¿no? Si vemos la facturación en ventas de empresas de moda rápida que tienen un alto impacto, o el volumen de viajes a través de transporte aéreo, ¿no? O sea, hay una serie de indicadores que son objetivamente pues incuestionables, ¿no? Y ahí tenemos que plantearnos, y luego hay otro elemento, que es si el ciudadano consciente y responsable tiene capacidad. Y ahí es un componente de mercado. Y dentro del mercado están los actores privados y también el sector público, ¿no? Y es si el mercado tiene capacidad de ofrecer pues los elementos fundamentales para la adopción de decisiones conscientes por parte de los ciudadanos, tanto de inversión, que estamos en un ámbito de sector financiero, como de consumo de bienes y servicios. Y yo creo que no. Y ahí es donde el sector público tiene que intervenir para regular el mercado y para que el mercado propicie esa capacidad por parte del ciudadano de poder hacer un consumo, en su caso un consumo consciente. Y luego hay otro factor, y yo creo que esto se plantea mucho en una sociedad tendente al individualismo, es ¿por qué tengo yo que responsabilizarme, ¿no? Y ahí entra el factor de esa mayor responsabilidad por parte del sector público. Y el sector público pues tiene que garantizar que los bienes y los servicios que tenemos a nuestra disposición pues cumplan con unas cuestiones dentro de lo que son los modelos de producción, que no generen unas externalidades que al final, en resumidas cuentas, acabamos pagando todos, ¿no? Esas externalidades pues por un mayor daño a la salud en caso de contaminación, o por que tenemos una competencia desleal en el mercado laboral, o por las emisiones de gases que contribuyen al cambio climático. Es decir, hay muchos factores y yo creo que así se está entendiendo, después de muchísimos años de debate sobre estos temas, se está entendiendo por parte de las instituciones, sobre todo las instituciones comunitarias, muy despacio todavía y con grandes obstáculos, porque hay presiones muy importantes que nos intentan convencer de que el mercado funciona cuando el mercado no está funcionando en este campo, y que quieren mantener ese status quo, ¿no? Y entonces, bueno, pues se elaboran todas una serie de estrategias de comunicación muy basadas en el greenwashing y que, bajo mi punto de vista y de analista en este campo, pues no tienen otra orientación y otro objetivo que mantener un status quo, ¿no? Sí, desde luego es interesante porque lo que dices, ¿no? que apuntamos nosotros también, la autopercepción, que a veces es como esa doble cara, ¿no? De lo que tú dices, de por qué me tengo que responsabilizar yo, también tiene otra lectura a veces desde el consumidor individual, es que yo tampoco voy a poder cambiar nada yo individualmente, ¿no? Entonces, también aquí es importante tener en cuenta desde la lógica del sector privado, que cuando se habla siempre, ¿no? Y vosotros que trabajáis en la RSC, que es como una parte de cada vez más importante quizá en muchas empresas, del stakeholder consumidores o del stakeholder clientes, hasta qué punto se está teniendo en cuenta realmente y cómo de importantes son también, aquí quiero reivindicar pues, las actuaciones de la sociedad civil organizada. Estamos en la sede de una de ellas, Asufin es otra de ellas y el Observatorio de RSC es otra de ellas, ¿no? En el papel que tienen como impulsores en este diálogo necesario
con reguladores, o sea, con sector público y con sector privado, ¿no? Para poner un poco de manifiesto esto. Y esto me lleva un poco a la siguiente reflexión que quería comentar contigo. Pues un poco estas tendencias de consumo y las nuevas demandas de las personas consumidoras pueden tener un papel más o menos limitado, pero ¿qué otros motivos crees que están llevando o que están llevando, aunque sea desde una posición como trasladas tú, desde el greenwashing, pero al final el mensaje público es nos estamos moviendo, luego hay que ver si es real o no, pero parece que hay como una demanda o un consenso en el sector privado en que hay que avanzar hacia este lado. ¿Cuál crees que es el motor? Si es realmente reputacional por consumidores y para que sea real, realmente, ¿cuáles crees que son las motivaciones que pueden impulsar el cambio real? Pues una pregunta compleja, ¿no? Y la literatura académica tiene escrito abundante estudios y artículos sobre ello. Y yo creo que las motivaciones pues, son muy diversas, ¿no? En algún tipo de empresas las motivaciones son de ámbito reputacional. En otras los incentivos son de tipo económico, ¿no? Más derivados de acceso a fondos públicos. Por ejemplo, en el ámbito energético, ahora en los últimos años vemos ese viraje porque hay una serie de incentivos que generan un efecto tractor sobre la actuación de algunas empresas, y luego está lo que llaman en el ámbito académico el isomorfismo coercitivo, ¿no? Dentro del ámbito institucional, que es la regulación. Entonces, yo creo que esos son los tres factores fundamentales y cada uno tendrá un efecto distinto en cada tipo de empresa, ¿no? Porque muchas veces hablamos de empresas como un ente homogéneo y al final estamos barajando pues, empresas que son muy distintas entre sí, desde la propia naturaleza jurídica hasta el tamaño, el sector de actividad. Y bueno, yo creo que lo que me preguntas del regulador, pues el regulador le empieza a ser consciente de ello ya desde hace unos años. O sea, que estos temas, la aproximación inicial es, bueno, pues ya en los años 70 se empiezan a divisar pues ciertos elementos que fraccionan el mercado, que hacen que el mercado no funcione adecuadamente, los procesos fuertes de externalización que van más allá de la propia deslocalización que se había producido con anterioridad, y ya se empieza a trabajar en el ámbito de las instituciones internacionales, OCDE, con las líneas directrices o Naciones Unidas con el proyecto de Código de Conducta y luego el proyecto de normas en empresas y derechos humanos, pues empiezan a plantear estos temas. Y ahí hay un giro importante en ese debate. La Comisión Europea empieza a hablar de estos temas en los años 90, a finales de los años 90, hay 4 comunicaciones. Se instala la voluntariedad de Hello, que nosotros vamos a solucionar estas cuestiones. Y ahí hay un cambio, hay un giro. En el año 2014 con una directiva, que es la Directiva de Información no Financiera, que es revisada en el año 2022. Y luego también es muy interesante ver cómo yo creo que Europa es consciente que ese modelo ha tenido unas consecuencias no deseadas para muchos y unas ventajas que han superado las expectativas para unos pocos, ¿no? Y entonces eso se pone muy en evidencia de forma gráfica en el momento de la pandemia y cuando vemos que Europa ha perdido capacidad productiva, ¿no? Y ahora pues están todos los planes de reindustrialización, que eso no es nada fácil, son proyectos además a muy largo plazo. Y ahí justo en el momento de la pandemia, y es muy interesante este punto, lo resumo muy brevemente, pero es muy gráfico, se produce una reacción por parte de una declaración o en pleno confinamiento por parte del comisario de Justicia, Reinders, en el que anuncia una legislación en materia de sostenibilidad y debida diligencia en el ámbito europeo. Y es muy curioso, nosotros llevamos siguiendo estos temas en Europa desde hace muchos años, trabajando con las instituciones, y Europa siempre se había mantenido al margen. No quería una legislación en este campo. Incluso en los trabajos del Tratado Internacional de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que ya estaban en marcha, Europa mantenía una posición bastante neutral o con un perfil muy bajo. Entonces, yo creo que esa reacción de Europa es consecuencia, por un lado,
de intentar universalizar las cuestiones vinculadas con derechos humanos y medio ambiente, siguiendo los valores propios europeístas, y por otro lado una razón que va más allá, y esto es una opinión propia y pasa con otras medidas de tipo fiscal o de competencia, que son medidas que encubren otro tipo de políticas. Y yo creo que aquí Europa busca también una cierta capacidad de reindustrialización o volver a formar un campo de juego que sea más equilibrado. Es decir, que aquellas organizaciones que consiguen una ventaja competitiva haciendo dumping social o generando amplias externalidades en el ámbito del medio ambiente, pues lo tengan más complicado, ¿no? Yo creo, y en el ámbito financiero hay un campo interesante y hay un debate ahora muy intenso, justamente con esta directiva, porque se quiere excluir al sector financiero, entonces hay diferentes posiciones. Ahí también hay una reacción, ¿no? Entonces, y ya para terminar, si el sector financiero hay un plan de finanzas sostenibles, está todo el debate en torno a Basilea. Si no se incorpora al sector financiero en la gestión y al sector financiero en su amplio espectro, incluyendo el sector asegurador, en su capacidad de incidencia en el mercado, como esas competencias de carácter, bajo mi punto de vista, semipúblico, que es canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, pues el proceso va a ser mucho más lento, ¿no? O sea, yo creo que aquí la incorporación del sector financiero es un elemento clave y fundamentalísimo para que se avance en esa agenda y se avance en la consecución de esos objetivos sostenibles, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. La directiva de diligencia debida está, de hecho, hoy están en discusiones, ¿no? Hoy o mañana. El día 15 fue el Coreper y el 22 es el trílogo, creo. Sí, y el debate de la entrada o no del sector financiero es crítico, ¿no? En este sentido, pues quisiera destacar que el Observatorio de Responsabilidad Social es el coordinador de una plataforma por las empresas responsables, a la que a su fin se sumó este mismo año, y que trabajan precisamente pues, en velar por este proyecto regulatorio en concreto y que salga adelante pues, con las máximas garantías, un poco que ya nos has apuntado. Sí que estando de acuerdo en que evidentemente la regulación es crítica aquí para un cambio real en las empresas, bueno, no hay que dejar de reconocer que hay cierto movimiento proactivo por parte de algunas empresas, ¿no? que buscan ir cambiando sus modelos de negocio, ya sea eso por riesgos, por integración de riesgos o por necesidad, por competitividad. Bueno, la cuestión es que al final siempre, incluso estas empresas buscan el soporte regulatorio y bueno, simplemente por llamar la atención, aunque queda su desarrollo regulatorio todavía, se regularon en España recientemente, hablo de hace un par de años, quizá la figura de sociedades de beneficio e interés común, que quieren diferenciarse en esa forma de hacer las cosas sin ser mercantilmente distintos de cualquier otra empresa. Entonces, bueno, hay que buscar en el lado positivo, en que todos los agentes de cambio, en mayor o menor medida, están buscando sumar. Pero bueno, volviendo un poco al tema de la regulación, evidentemente yo sí quería que ahora si quieres nos haces algún resumen más sobre la diligencia debida en cuestiones un poco de cómo crees que puede aportar esa integración de controles de diligencia debida o qué es lo que se espera de ello. Y quería llamar la atención también sobre dos regulaciones muy concretas desde la perspectiva de consumidor, ¿no? Que son precisamente las dos directivas que la Comisión Europea ha impulsado. Una sobre el empoderamiento de las personas consumidoras y la otra, la directiva conocida como directiva de greenwashing, ¿no? Estas dos ponen el foco precisamente en la necesidad de que los consumidores se empoderen y tengan conocimientos e información suficiente para elegir. Entonces, claro, esto es muy relevante cuando en la que se basa la Comisión para abordar estas dos regulaciones es un estudio en el que encuentra que más del 50% de las declaraciones ambientales son vagas, engañosas o infundadas y de ellas casi el 40% no cuenta con evidencias que lo respalden. Y por otro lado, el 50% de las etiquetas medioambientales no tienen verificación alguna, ¿no? Les considera relevante entrar aquí ya no solo en la regulación un poco más encaminada a lo que vienen abordando el conjunto del marco de finanzas sostenibles y concretamente también la directiva de diligencia debida,
sino en el foco en el consumidor, ¿no? Y en las necesidades de que el consumidor encuentre aquí la información necesaria. Y bueno, como nos queda muy poquito, querría que cerrases tú precisamente con la diligencia debida, porque el camino con las otras dos directivas está ya más andado. Pues te dejo el cierre con este último. Pues es un momento ahora mismo muy importante dentro de las negociaciones de la directiva. Está pues, en las fases últimas de la negociación, ya con 3 textos diferentes y intentando pues llegar a un acuerdo entre Parlamento, Comisión y Consejo. Y la directiva yo creo que es interesante porque, o sea, parte yo creo que de un momento de madurez en el cual hay un conocimiento mayor sobre estos temas. Normalmente es difícil visibilizar estas cuestiones, son cuestiones más técnicas. Normalmente cuando te acercas es, bueno, qué responsabilidad tiene el sector, las empresas en el impacto sobre, por ejemplo, los derechos humanos, aunque la directiva es más amplia y abarca también cuestiones medioambientales. Entonces, ya se parte de un proceso de madurez en el cual, bueno, esos debates ya están superados y yo creo que eso es interesante. Y el proceso ha sido un proceso relativamente pues, sopesado, con un primer informe del Parlamento en el año 2020. Y yo creo que eso pues, ha hecho que haya un mayor conocimiento y que las negociaciones pues tengan un mayor componente técnico. Básicamente lo que establece esta directiva es una responsabilidad o una obligación administrativa por parte de un conjunto de empresas que operan dentro de un ámbito internacional a que tengan una diligencia de vida, unos planes de diligencia de vida, es decir, que pongan pues las políticas, los procedimientos, una vez que han identificado los riesgos de impacto en derechos humanos y medio ambiente, pongan todos los mecanismos necesarios para que esos riesgos no sean efectivos. Y luego hay una responsabilidad, y esto es lo novedoso, y la experiencia que tengo es que realmente uno de los reactivos que hay para poner en marcha todas estas cuestiones es cuando hay responsabilidad jurídica, ¿no? Y en el tema de la imputabilidad de las personas jurídicas, con la modificación y la circular de la Fiscalía, la modificación del Código Penal, pues se vio claramente cómo ahí se puso toda la maquinaria en funcionamiento. Y yo creo que el tema de la responsabilidad jurídica es importante y aquí se establece una responsabilidad jurídica de carácter contractual. Entonces, si se produce un impacto, si se produce un daño, si imaginamos, todos tenemos en la cabeza la caída de la fábrica del Rana Plaza, si tú no demuestras que no has tomado las medidas suficientes para que eso no se produjese, pues tendrías una responsabilidad civil de carácter contractual, aún no teniendo un control absoluto como podrías tener sobre una subsidiaria, siendo el tercero que está produciendo en esa fábrica un proveedor, ¿no? Entonces, eso es de forma muy resumida. Luego tiene otros muchos elementos que son muy importantes a la hora de ajustar o el ajuste de esos elementos para que la norma sea efectiva. No pasa un poco como con la Directiva de Información No Financiera, que desde 2014 aquí se transpone en el 2018 y luego se puso una retransposición porque no se utilizan los cauces adecuados en el 2017 y 2018. Y en el 2020 se empieza a revisar esa directiva y en el 2022 tenemos una directiva que revisará el 2014, prácticamente cuando se atrasó. ¿Por qué? Bueno, pues porque se demuestra que era una directiva que fue ineficiente. Y yo creo que ese es el punto clave en todas estas normas. Es mejor una norma que se haga de forma sopesada y serena, que al final cumpla con los objetivos para los cuales empezaron esas negociaciones, que no hacer una norma rápida que al final, bueno, pues tengamos una norma pero que sea ineficiente, ¿no? Bueno, cerramos ya con esto. Sí, una última reflexión sobre eso que comentas. Es suerte que llevamos bastante diálogo y hay bastante interiorizado con respecto a esta directiva en concreto, porque la realidad es que ahora tenemos una cierta urgencia, avanzados los debates, en que bueno, pues salga cuanto antes, ¿no? Antes, bueno, de que por temas políticos y como sucedió aquí, determinados proyectos se queden a las puertas. Y retomando un poco esta idea también, esperando que se retomen en el punto que se dejaron, tanto en lo nacional como en lo comunitario. Cerramos también con vuelta de tuerca a la responsabilidad y en este sentido, pues esperando también que el sector financiero tome nota,
finalmente esperando que entre en el ámbito de esta directiva, porque de diligencia de vida y de compliance el sector sabe mucho, entonces yo creo que tendrían fácil poner los controles suficientes para que llevara al éxito esta nueva norma. Y nada, muchísimas gracias a todos y seguimos con los debates tan interesantes que nos esperan.